el arte de elegirte. Saludos y bienvenidos a tu podcast, El Arte de Elegirte. Mi nombre es Rosa María y estoy con mis amigas Joana, Ivonne, Iris. Nuestro tema para el podcast de hoy es ¿qué dijeron de mí? ¿Me veré bien? ¿Estarán hablando de mí? ¿Lo haré bien? ¿Me iré a caer cuando esté caminando? ¿En algún momento se han sentido así, preocupadas por el qué dirán? Yo creo que sí, yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido ese pensamiento. Sí. Lo interesante es qué hacemos con ese pensamiento. y tantas cosas que dejamos de hacer por el qué dirán. ¿Verdad que sí? Que tengo que estar tan alerta a todo, te detienen, te ala hacia atrás. Exactamente. No te deja Ese ser miedo. tú muchas veces. Cometer errores, que es parte de lo que es la vida, porque los errores que se aprenden. Claro. Y cuando hablamos de ese qué dirán, tenía figuras presentes en mi vida que estaban pendientes al qué dirán. Y no voy a ir a la playa porque estoy gorda. Entonces, mira, nunca vas a ir a la playa, nunca vas a hacer nada en la vida porque estás esperando que llegue ese momento que tal vez nunca llega. Y total, cuando vamos a la playa nadie te está mirando. Y de hecho, sí te están mirando. Porque la realidad es que van a existir personas que van a juzgar. Exacto. Van a existir personas que pueden ser crueles con lo que dicen. Van a haber personas que no son seguras de sí mismos y requieren de insultar o mofarse de otra persona para ellos sentirse mejor. Aquí el detalle está que nosotros tenemos que vivir una vida a pesar de eso, bien contentos con quien nosotros somos y apreciando cada día. Porque ¿Y quiénes son esas personas? Esas personas son mentores. ¿Tú quieres ser como esa persona? No, pues entonces, ¿por qué te importa tanto su opinión? Sí, Y que cada cambio que hagamos sea por nosotros mismos, no porque mencionabas, por ejemplo, tener un mejor estilo de vida, pero que sea porque yo quiero, porque me quiero ver de cierta manera definitivo. o sentir de cierta manera, no por el que dirán. Y también eso te ayuda a elegir las personas que te rodean y con quien, con quien tú quieres estar. Tú necesitas rodearte de personas que te animen, que te motiven, claro, que te tú suban. admires, que tú quieres ser como él. Los 30, ya ahí empiezan, ¿tienes hijos? ¿Te casaste? ¿Verdad que sí? Y cuando llegamos a los 40 y los 50, entonces, te estabilizaste, tú no has comprado casa. Ese estándar que nos pone la sociedad. ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué trabajo tienes? Eso es una de las ¿Qué preguntas. lograste? ¿Cuál es tu salario? ¿Lo estamos haciendo por nosotros mismos o por cumplir con quién? A veces te puedes sentir no cómoda con eso, pero tú lo puedes cambiar, pero y es por ti, no es porque te digan, sino porque tú misma quieres ese cambio. Pero ¿qué pasa si, aunque tengas personas a tu alrededor que te aman y te aceptan, aún tú eres una persona que le importa lo que los demás digan? Vámonos a ir un poquito a ese contexto de por qué dentro de alguien existe ese miedo de qué dijeron de mí o el qué dirán. Tendrá que ver con cómo vamos a esa parte de cómo se sienten con ellos mismos, ¿no? No es tan simple como decir, bueno, pues sí, pues no me importa lo que digan, porque la persona quiere sentirse así, que no le importa lo que digan, pero hay algo que no le permite, como el ejemplo que decía, si alguien quiere ir a la playa, por ejemplo, que ame ir a la playa y deja de ir porque le importa lo que los demás puedan pensar, pues eso yo creo que viene mucho desde un lugar de miedo. Hay un miedo a qué. ¿Cuál es ese miedo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si dicen algo de mí? Porque ahí está el detalle. Van a hablar, la gente va a hablar. Siempre. ¿Y qué importa? Pero ¿cómo llegamos a que eso no nos importe? Sí. Ya cuando llego a una madurez me doy cuenta de lo que en realidad tiene importancia, pero sí hay unas estrategias que podemos utilizar para ir cancelando ese miedo. Vamos a hacer esas pequeñas cositas que antes no nos atrevíamos a hacer, pero que ahora podemos ir pensando, pues debo entonces tirarme. Una pregunta que ayuda es, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ay, sí, el worst case scenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa es una pregunta que te ayuda a prepararte para que mates esa ansiedad y ese miedo de que, pero ¿y si dicen esto de mí? Si tú tienes un problema de tener miedo de cómo te ves tu cuerpo, ¿qué van a decir? Pues que estoy gorda. Porque eso es algo que te va a hacer quedarte en tu casa y no ir. Estamos en un mundo de seres humanos imperfectos y hay unas personas que manejan eso que los hace sentir mal, queriendo hacer sentir mal a los demás. Quiere decir que siempre nos vamos a encontrar a alguien que no va a ser muy supportive, que no va a darte palabras de aliento y nos vamos a detener por eso. Es tu vida, es tu tiempo. Yo creo que el problema mayor es, y volviendo a ese ejemplo que estás dando, es que siempre va a haber alguien que te va a juzgar. O sea, tú puedes tener el cuerpo perfecto, eres bien delgadita, y cuando llegas a ese punto donde más delgadita estás,
Va a venir el otro por el otro lado a juzgar. Ay, estás muy flaca. Cierto. Entonces, siempre, no hay manera en este mundo de tú complacer a todo el mundo. Siempre alguien te va a juzgar. Por eso es tan importante que nosotros no dependamos de cómo los demás nos ven, sino de cómo nosotros nos vemos y nos queremos ver. Yo estaba pensando desde que empezamos a hablar del tema, alguna anécdota, y como les dije, yo soy media maluca con las reglas, así que yo desde chiquitita, mi mamá en ese sentido me crió bien segura de mí misma en términos de que me podía vestir como yo quisiera. Ella sí me compraba mis trajes hermosos y lazos y todo, pero el día que yo no quería usarlo, eso estaba bien también. Ajá. Y siempre me decía muchas cosas positivas. Yo era hermosa, yo soy hermosa. Pero me daba mucho feedback positivo. Y en ese sentido, a mí no me importaba mucho lo que los demás pensaran, si estaba peluzada o no, en ese momento. Pero sí, como yo fui una teen mom, o sea, yo quedé embarazada bien joven, ahí yo creo que sí tuve que lidiar un poco con el qué dirán, porque la expectativa es que tú vas a fracasar, que no lo vas a hacer bien. Y hay un orden social que tenemos que entonces lograr esto para luego lograr lo otro. Entonces sí sentí la presión de que este bebé no se puede morir, o sea, tiene que sobrevivir, tiene que estar bien, tengo que tenerla bien cuidada, etcétera. Y creo que sí, en esa etapa de mi vida lidié un poquito más con el qué dirán, porque si a lo mejor a tu nene le da fiebre, bueno, a esta edad, a mis 42 años, si a mi hijo le da fiebre, yo lo meto a dar un bañito, le doy si acaso un medicamento, yo no lo voy a llevar al médico. Claro, ya tú sabes. Pero cuando yo era mamá teen, a mi hija le daba fiebre y yo iba al médico porque yo no quería que me fueran a juzgar de que fue mi culpa, le pasó algo, tiene meningitis, y yo pensaba lo peor. Siempre. Sí, porque es todo el señalamiento que estabas teniendo. Por el señalamiento. Y creo que, en cierto modo, se relaciona con el qué dirán, de que las personas tenían el ojo puesto en mí, de cómo yo iba a ejercer ese rol de a juzgar, desde ese lado, en lugar de apoyar, porque ya ibas a ser mamá, pues, ¿qué nos tocaba? Ayudarte, las personas adultos, decirte, mira, esto es lo que puedes hacer. Y tu ambiente quizás alrededor, tu mamá no, porque tú tuviste una excelente mamá, tienes una excelente mamá, pero estas personas que precisamente, eso es lo que quieren, juzgar. Por eso decías que suena como a bochinche, ¿verdad? Que les quedaran de mí, porque les gusta hablar, pero no ayudar, ¿verdad? Entonces esa parte, yo sí tengo que decir que cuando yo me criaba, mi mamá, y ¿verdad? ¿Estás viendo esto, mami? Te amo. Porque yo recuerdo que cuando yo era adolescente, hubieron personas que quedaron embarazadas en el círculo y madres alrededor hablando de esas niñas y mi mamá no, y mi mamá cuando terminaban esas conversaciones íbamos dentro de la casa, siempre recuerdo que decía, eso no se hace, porque uno tiene hijos. Y yo tengo una hija y uno tiene que apoyar y no hacer esas cosas. Y yo recuerdo siempre eso. Joana, eso es bien poderoso y bien especial, porque eso yo lo viví desde el otro lado. Las amigas, las mamás de algunas amigas que hay que alejarse de ella porque la va a dañar. Y otras mamás maravillosas que ya saben quiénes son y espero que estén viendo el podcast de amigas mías de toda la vida. Gracias por estar ahí. Que es así, al contrario. Y una de ellas particularmente, Diana, ella sabe quién es y yo siempre termino llorando en los podcasts. Porque cuando yo iba a empezar la universidad, yo iba a ir a una institución privada y ella me dijo, pero ¿para qué vas a ir? Te va a sobrar más la beca, vamos a la institución pública, tú tienes excelentes notas. Y yo recuerdo que el último día, yo no sé si ella se acordará de esto, pero el último día que yo tenía para entregar esa solicitud, ella me dijo, llama a tu mamá, pregúntale si te puedo llevar. Y ella me llevó en su vehículo, yo fui, sometí todo a tiempo y gracias a ella me gradué del colegio de Mayagüez. Qué bien, porque, buenísimo, gracias por personas como ella. Y ella siempre fue así, era una mamá que siempre, en vez de alejarme, me incluía, me ayudaba, me daba consejos de cómo, ¿verdad? De cosas que podía hacer con las nenas. Sí. Muy qué bonito cuando se dan, ¿verdad? Esas palabras a los hijos y a otros niños y a otras personas. Palabras de motivación, de qué bien te ves. A mí eso me encanta y de verdad que lo hago de una manera natural. Sí. A mí me encanta ver las cosas buenas que tienen los demás Qué bonito. y lo aprendí en mi casa también. Lo aprendí con mis papás, con ambos. Sí. Pero eso que dice Iris resuena mucho conmigo, porque igual que tú lo viví del otro lado. A los 19 años tuve a Victoria y mi mamá fue la que me llevó a hacerme el examen de embarazo. Ella conocía la secretaria del lugar donde me hicieron la prueba de embarazo
y ella le da el sobre a mi mamá. Y mi mamá lo abre y empieza a brincar de la alegría. Y yo empiezo a llorar. Por el miedo que tenía de estar embarazada, cómo yo iba a tener ese bebé, qué iba a pasar conmigo. Mi mamá riéndose, yo llorando, ella me abraza, me da entonces el apoyo. Y yo esperaba otra reacción de ella, pero ella fue la que estuvo allí, porque ella iba a ser abuela. Ella después nació Victoria y ella pensaba que era la madre de Victoria. Que pueda ella darte ese apoyo en ese momento. Quizás ella tenía muchos miedos también. Claro, pero no me lo demostró. Estuvo allí para mí. Y qué bonito cuando decidimos ser una persona que levanta y no que te pone más abajo. Ay, sí, especialmente las mujeres. Debemos de levantarnos las unas a las otras. Qué bonito es poder estar en ese lugar de decir, tú sabes que no te preocupes, te voy a ayudar. Sí hay consecuencias para ciertas cosas, pero apoyar y dar ese support para que la persona salga de ahí. Y no somos nadie para juzgar. Claro. Con una sonrisa, ¿verdad? Con un qué linda te ves. Una palmadita. Qué bonito te quedó eso. ¿Verdad? Qué lindo tienes el pelo. Me encanta, ¿verdad? Eso. Sí, yo estuve en Puerto Rico, estuvimos en Puerto Rico. ¿Cuándo fue? Hace unos meses, en octubre. Sí, y entonces vi algunas personas, ¿verdad? Y hay unas personas que te hacen sentir bien cuando te ven, ¿verdad? Porque, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Y te abraza y te dan ese beso y tú te sientes tan bien. Pero entonces está la otra persona que te dice, estamos como que más grandecitos, ¿verdad? Como que, ¿sabes? Si uno subió de peso o lo que sea, ¿no? ¿Por qué ese es el primer comentario? ¿Por qué, verdad? Y que, entonces, ¿qué dirán? No importa qué dirán, pero ¿sabes que eso va a suceder? No importa. Siempre la crítica va a estar ahí. Y especialmente cuando, ¿verdad? Uno quizás te ven que estás haciendo algo que es admirable, ¿verdad? Positivo. Y entonces buscan la manera de, Sí. no sé, dar una crítica. Sí. Pero algo que podemos pensar es esa persona. Yo quiero ser como esa persona. Esa persona tiene algo que me llama a mí. No, pues entonces, porque le estoy dando tanto valor a la opinión de esa persona que en realidad no tenemos nada en común. Y a los extraños. Porque ir a la playa, esa gente tú no la vas a volver a ver. No, esa gente tú no la vas a volver a ver. Mira, el otro día estaba dando una tutoría a una estudiante, yo te conté. Ajá. Fue bien interesante porque se mezclaron unos episodios que hemos hablado aquí del espejo. Ajá. Y también esto que estamos hablando hoy. Ajá. Y era una lectura que estaban haciendo esas niñas de esta niña que se ve al espejo y todo lo que ve es negativo. Y ella va a un festival de la poesía, ella va a declamar una poesía y se siente terrible. Y ya antes de llegar al lugar ya ella había tomado la decisión de no participar, pero se encuentra con un poeta y el poeta le dice a esa niña, ¿verdad? Déjame ver tus poemas, y cuando encuentra ve un poema espectacular y dice, pero es que tú eres tremenda, esto está fantástico, y él le cuenta a ella que cuando él tenía su edad que le pasaba igual, que él se sentía terrible. Entonces ella se queda impresionada porque ella es un poeta famoso, bien conocido, ¿verdad? Porque ella hubiese perdido tener esa experiencia. Exacto. Porque y esa personita, tan importante. Esa personita, eso que le dijo esa persona fue lo que cambió todo el sí. Qué bonito. ¿Ustedes han estado a punto de perder alguna experiencia por el miedo al que dirán? Y de luego dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos para allá. Déjame ver. Para mí la experiencia, una de las que puedo recordar es hablar otro idioma. El miedo al que dirán me hubiera evitado a que yo hoy en día pues soy bilingüe. Yo hace muchos años tuve un trabajo también donde tenía que tirar page, esos anuncios, que yo creo que les he hecho el cuento a ustedes. Y siempre lo recuerdo porque fue uno de los momentos que dije, ¿sabes qué? Que digan lo que sea. Y así fue. Y hasta escuché gente riéndose. Que es la palabra joyería. Yo trabajaba en esa tienda y tenía que tirar un anuncio que había una llamada para el departamento de joyería. Y yo pues estaba empezando a aprender inglés. ¿Y cómo yo digo joyería en inglés? Diantre, ¿cómo era? Joyería. Sí. Entonces escuché. Está complicadita esa palabra. Esa palabrita está complicada. Sí. Y entonces yo agarré mi teléfono y respiré profundo y yo...
yo voy a Que sea imitar que el sea. sonido de la palabra. Y así lo tiré. Y hoy día sé que se dice jewelry. Ajá. Pero en ese momento yo dije como un jersey o algo así. Line one. Y yo escuché gente que como que, ¿qué es eso? Y me a reírse. Pero eso a mí no me limitó. Me Yo seguí encanta, tirando me page encanta. después hasta que ya, mira, puedo decir jewelry. Mira, a veces eso termina con un litro de Coca-Cola. Les hago el cuento. Yo creo que ya se lo he hecho. Sí. El líder. Yo en high school fui a un viaje de graduación con mi grupo y tampoco era bien tímida al hablar el inglés. Entonces fuimos a un Burger King o McDonald's y yo voy a pedir un vaso pero pequeño de Coca-Cola. Entonces yo pues, no quería que mis compañeros me escucharan hablando inglés también, porque era miedo al que dirán, y era yo, jovencita. miedo al que dirán. Entonces yo digo, bien bajito, yes, I want a little cup, little de pequeño, cup of Coca-Cola. Entonces la muchacha me dice, what? Y yo vuelvo otra vez bien bajito, I want a little cup of Coke. Y entonces la muchacha viene de momento y cuando yo veo lo que me trae era un litro. El padrino. Era un litro de Coca-Cola, ¿ok? Y yo, ¿y qué yo hice? ¿Qué ustedes creen que yo Te hice? llevaste el litro. Tengo una sed pero nena, tú te vas a tomar esto. Y yo, yo tengo una sed terrible. Yo ya estuve en todo el parque con mi litro de Coca-Cola, pero mira. Sí. Por miedo al que dirán, pero ahora es un chiste. Ciertamente eso. nos Yo creo que es reímos. uno de los retos más grandes que tenemos cuando nos mudamos acá. Sí. Y yo le digo a mis estudiantes, atrévete. Estoy aprendiendo, pero es que no me atrevo. No. hay Atrévete, personas que no se cometiendo atreven. errores que se aprende. Entender. Giovanna, Entender. ¿y qué hubiera pasado si hubiéramos pensado en el qué dirán y no nos hubiéramos atrevido a hacer este podcast? Así mismo. Así mismo. Eso es así. Pensando que qué va a decir la gente Así de mismo. mí. Y es muy buen ejemplo porque así que hubiese pasado, pues, mira, estuviéramos Tremendo. todavía pensándolo. Tremendo. Y no, el tiempo Tremendo. pasa. Y también cuando pensamos en el síndrome del impostor, por ejemplo, si es cuestión de un trabajo, yo pienso, ay no, es que yo creo que teniendo todas las cualificaciones, tú, ¿verdad? Yo creo que yo no lo voy a poder hacer. Yo creo que yo no doy el grado. Ay, yo creo que hay gente mejor preparada que yo o que lo pueden hacer mejor que yo. O sea, tú misma te estás autosaboteando, como uno dice. Llega ese ¿verdad? impostor a tu mente diciéndote que tú no vas a Tú no poder. eres puedes. suficiente, que no y vas te a llega poder. para hacer una justificación de que no lo hagas, para detenerte, para darte hacia atrás. Va como muy bien tú lo dices. ese Pero miedo sí al que puedes, dirán. porque tienes la preparación, Claro. tienes la experiencia, sí puedes, pero Sí. entonces esto que te dice que no va. Sí. Dicen, este No, mundo es de interesante. los arriesgados. Ajá, ¿verdad? de los Hay que arriesgados. arriesgarse a tomar, ¿verdad? Otros rumbos, salir del comfort zone. Sí, ¿verdad? exacto. Salir Porque de te ahí. tiras, lo haces y lo haces muy bien. Y si Y no si no, salió bien, también ¿qué se echaba? ¿Aprendiste algo? Exacto. Ese es el No, también. feedback, Ah, ese es el feedback. Exacto, ¿no? Y siempre uno puede tener un cierto miedito, cierto nerviosismo. Sí, Ay, me normal. saldrá bien, me saldrá bien, pero No esperes a tener normalito, miedo porque no va a llegar. no dejes que te paralice. Claro, ¿verdad? y en el Tienes- camino Sí. tal vez podemos encontrar a alguien, ¿verdad? Esos angelitos que se nos paran a Ay, veces en el sí. camino y nos ayudan a llegar hasta allá. Ajá. Sí, y después nosotros nos convertimos en esa persona para alguien Para más. otra persona. Qué Sí. bello, Qué me encanta, chévere, me ¿verdad que encanta. sí? Pay it forward. Y Sí. siempre déjennos sus comentarios porque así nosotros sabemos también qué temas podemos hablar, ¿verdad? Y esos comentarios son súper valiosos para otras personas que escuchan. No, es cuestión de creer en uno, ¿verdad? Eso que uno está buscando en el exterior, esa validación, ese apoyo, dárselo uno mismo y verás que todo va a ir mejorando, todo va cambiando. De que sí encontramos angelitos en el camino, pero primero también, ¿verdad? Esa autoaceptación, esa validación, es que yo creo en mí, que me estoy eligiendo a mí. Ya es tiempo de empezar a vivir esta vida, porque como dije Claro. ahorita, es solamente una. Entonces, nos preparamos para saber que alguien va a opinar negativamente. Lo podemos escuchar. Nos preparamos para quizás incomodarnos al respecto, pero que eso no nos defina. Detenga. No Y nos que no nos defina, no detenga. nos detenga. Exacto, que estamos Y no aquí escribe. no para encajar, sino para vivir. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Mira, no para encajar, Ay, para ¿quién? Eso me sobresalir. Me recordó de lo que dijo Costa de Marfil,
El Miss Universe. En Miss Universe, A sí, mí me me encantó recuerdo de mucho. eso. Sí. Llenar los espacios donde te sientas incómoda, no dejes de llenarlos. Es importante que llenes encanta. esos espacios. Sí, así que tener la voz y tener una opinión siempre con respeto, aunque los demás tengan otra, pues no importa también, siempre que sea con respeto, ¿no? Los límites, cabrón. Los límites, como siempre, salen por ahí. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Súper. Muchas gracias. Y no te olvides, suscríbete. Si te gustó, regálanos tu like y comparte.